Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En el año de 1975, una de las obras del reconocido artista Rembrandt, que se titula La Ronda Nocturna, fue atacada por una persona, pues al parecer que no estaba bien de sus facultades mentales, y con un cuchillo rompió esta obra de arte tan valiosa y tan reconocida en forma de zigzag. Afortunadamente esta obra pudo ser restaurada. Los expertos trabajaron arduamente en la obra y pudieron restaurarla. Más tarde volvió a ser víctima esta obra de un acto de vandalismo en el año de 1985. Un visitante la roció con ácido. Sin embargo, el actuar rápido de los expertos pudieron limpiarla y salvar esta obra de arte. Algo parecido sucedió con una de las obras de Miguel Ángel que están en el Vaticano, que es la obra de La Piedad, una escultura muy conocida también de este artista, Miguel Ángel. En el año de 1972 fue atacada por un geólogo australiano. Con un martillo empezó a golpearla. Dicen que la golpeó 16 veces y logró romper parte del hombro, parte del rostro de esta escultura tan valiosa y tan reconocida. Sin embargo, nuevamente los expertos trabajaron arduamente en ella, utilizaron los moldes que había de otras reproducciones que se habían hecho de esa obra y lograron restaurarla con las mismas piezas, aun y cuando la habían hecho totalmente pedazos, lograron restaurarla y lograron volverla a su estado casi como estaba originalmente. Dos obras de arte muy valiosas fueron severamente dañadas. ¿Y qué hicieron los encargados de dichas obras? ¿Tirarlas y olvidarlas? No. Como se los acabo de decir, ellos usaron los mejores expertos para trabajar y restaurar dichos objetos. Bueno, ¿y a qué viene todo esto que estoy diciendo? Por gracia divina, Dios puede levantar de entre los hombres, seres humanos, profetas, que con el mayor cuidado y dedicación, usando las herramientas de la palabra de Dios, trabajen como restauradores de los tesoros escogidos de Dios. Nosotros somos esos tesoros escogidos y Dios trabaja en nosotros para que seamos restaurados. Pero a la vez, Dios también quiere utilizarnos como esos expertos, como esos profetas, restauradores de sus tesoros. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, gracias te damos, porque en esta tarde tú nos permites estar dispuestos para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable en nuestro corazón, que tú pongas tus palabras, Señor, en mi boca, para que yo pueda hablar, Señor, tu voluntad. Y que tú actúes en el corazón de mis hermanos para que con sus oídos escuchen, pero con su corazón, Señor, se vuelvan a ti, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a hablar de dos de estos profetas y vamos a ver la forma en la que Dios trabaja y usa a sus hijos para restaurar esas obras de arte dañadas. El primero de ellos es el profeta Gad, Gad el vidente. Gad estaba con David cuando huía de Saúl y fue uno de sus consejeros. A lo largo de lo que hemos leído durante estas 3 semanas, recuerden que estamos repasando los capítulos 10, 11 y 12 de la historia, pues pudimos ver qué fue lo que hizo David, todo este largo proceso que tuvo que enfrentar el rey David antes de poder ser convertido en rey. Primero vivió en el palacio junto con Saúl, después de que mató a Goliat. Pero después Saúl se volvió en contra de él y empezó a perseguirlo. Y David tuvo que salir del palacio y tuvo que huir de Saúl porque Saúl quería matarle. Hubo muchas personas que siguieron a David, entre ellas guerreros, entre ellas este consejero
que era el profeta Gad, el vidente. La primera vez que encontramos a Gad, bueno, la palabra Gad o el nombre de Gad significa afortunado. La primera vez que encontramos a este profeta es ahí en primer libro de Samuel, 22:5. Y Gad le da un consejo a David. David y sus hombres estaban refugiando en un lugar seguro, al parecer en una cueva, donde pues no había peligro. Se estaban escondiendo del rey Saúl y de sus hombres. Entonces ahí se estaban refugiando. Pero el profeta Gad le da un consejo de parte de Dios a el rey David. ¿Qué le dice ahí en primer libro de Samuel 22:5? No te quedes en la fortaleza, sino que ve allá donde está la tribu de Judá. Y más adelante nos damos cuenta de qué es lo que sucede en el capítulo 23 de ese primer libro de Samuel. Nos damos cuenta de que las personas de la tribu de Judá tenían problemas porque estaban siendo atacados por los filisteos constantemente y vivían en temor. Y David, al ir a refugiarse allá, pues se da cuenta de esa necesidad que existía y los ayuda. Pide el consejo de Dios y va y se enfrenta contra los filisteos para ayudar a la tribu de Judá. Gad le dice a David que era tiempo de activarse, no era tiempo de estar escondido. Aún y cuando había prueba y tribulación en contra de David y sus hombres, no era momento de permanecer escondidos en un lugar seguro. Era momento de ayudar a las personas que estaban en necesidad, a su propia tribu. Es posible estar tan ocupados buscando refugio del ataque del enemigo que nos olvidamos de nuestra misión. Y eso podría estar pasando en este momento en la vida de cualquiera de nosotros. Y a lo mejor sucede continuamente, porque estamos continuamente preocupados en nuestros propios deberes, en nuestras propias necesidades, que nos olvidamos de los que están a nuestro alrededor, que nos olvidamos de lo que Dios nos ha encomendado hacer como hijos suyos. La predicación de su palabra, el ir y dar palabra de esperanza, de amor a las personas que están a nuestro alrededor. Y estamos ahí, lo que pasa es que yo tengo problemas y que tengo mucho trabajo y no tengo dinero, tengo mucho que estudiar, tengo problemas de salud. Y podríamos poner un sinfín de excusas, razones por las que nos justificamos y decimos no podemos hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Pero Dios nos dice, así como le dijo Gad a el rey David, es momento de activarse, es momento de que salgas y veas la necesidad de los demás. No te quedes en la fortaleza. David y sus hombres no hacían ningún bien refugiados en una cueva, pero en Judá, afuera, podían hacer mucho, sirviendo a Dios y a sus semejantes. Esta palabra nosotros la debemos de transmitir, pero sobre todo la debemos de obedecer. Inciso B, seguimos hablando sobre Gad. Gad anunció los juicios de Dios por el censo del pueblo. Me parece que esta porción de la palabra de Dios no está incluida en lo que estamos leyendo, el extracto que estamos leyendo de la historia. Pero se lo puedo comentar y ustedes lo pueden buscar también en la palabra de Dios para leerlo y recordarlo durante esta semana, que es una semana de repaso. Al final de su reinado, el rey David decide hacer un censo para saber cuántos hombres había en su reino, para saber cuál era la magnitud de su reinado, cuál era su fuerza, etc. Pero esto desagradó a Dios. Esto fue muy desagradable delante de Dios y Dios lo revela a Gad, el profeta, y le encomienda la tarea de ir
y presentarle 3 opciones al rey David. Consecuencias de su pecado. Y ahí vamos a poder darnos cuenta que le dio 3 opciones. Número 1, eran 7 años de hambre. La segunda opción, como consecuencia del pecado de David, era huir 3 meses de delante de sus enemigos, es decir, que sus enemigos atacaran y vencieran al rey David durante esos 3 meses. Y por último, la tercera opción es 3 días de peste, 3 días de enfermedad en el pueblo de Israel. David eligió la tercera opción, 3 días de peste, porque él dijo, bueno, Dios es grande y Dios es misericordioso. Entonces es mejor padecer ante las manos de Dios que padecer ante las manos de los hombres. Fue un acontecimiento muy triste. Durante esta peste murieron 70,000 personas del pueblo de David. Dice aquí en lo que estamos estudiando que, bueno, había 6 posibles razones por la que a Dios no le agradó que David haya tratado de hacer este censo. Una de las razones es que David no contó a los menores de 20 años. La segunda razón es que David no cobró el medio ciclo que debía pagar cada persona por su rescate cuando un censo era conducido, lo cual evitaba la mortandad. Estaba escrito en la ley de Moisés, en Éxodo 30 del 12 al 13, estaba establecido que era necesario que cada vez que se llevara a cabo un censo, cada persona pagara el precio, medio ciclo de plata, si no me equivoco. La tercera razón, algunos suponen que David hizo censo para levantar un impuesto para él mismo. Otros dicen o afirman que David no tenía órdenes por parte de Dios. Es decir, no era algo que Dios le había encomendado hacer un censo. Sin embargo, David lo hizo. A lo largo de la historia del rey David nos damos cuenta que en muchas ocasiones David pide el consejo a sus profetas, pide el consejo de Dios antes de emprender una acción, antes de iniciar una batalla, por ejemplo, pide el consejo y decir, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir a la batalla? Y hasta que Dios le confirma a través de algún profeta que debe de ir y que va a vencer en esa batalla, David empieza esa batalla. Sin embargo, aquí él no pidió ningún consejo. Él lo hizo por su propia iniciativa y probablemente y estaba ofendiendo a Dios. Otros dicen que es la afrenta a la promesa de Dios, la promesa de Dios a Abraham, que le dijo que su descendencia sería incontable, y David estaba tratando de contarla. Otros, y bueno, que es la razón que yo siempre había entendido, porque bueno, cuando va uno leyendo esta porción de la historia, siempre te quedas, ¿por qué Dios fue tan severo por un censo? Y pues bueno, piensas, bueno, quizá porque David lo hizo por arrogancia, por engrandecerse a sí mismo, por decir cuán grande era, qué es todo lo que él había logrado, olvidándose de que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado. ¿Qué enseñanza podemos sacar de todo esto? Bueno, siempre que emprendamos un proyecto, lo mejor es pedir la dirección de Dios. Es decir, antes de iniciar algo, cualquier cosa que sea, que esté en nuestro corazón, que esté en nuestra mente, debemos de buscar la dirección de Dios a través de la oración, a través de su palabra, y que Dios confirme en nuestro corazón si lo que estamos haciendo es correcto, si lo que estamos haciendo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre debemos hacernos la pregunta de si lo que quiero hacer, ¿de qué manera le da la gloria a Dios? Debemos de preguntarnos, porque bueno, muchas veces podríamos decir, bueno, sí, lo que estoy haciendo le da la gloria a Dios. Es algo que voy a hacer para su iglesia, para su obra. Bueno, entonces ahora vamos a preguntarnos,
¿Cuál es el verdadero motivo por el que lo quiero hacer? Porque podría ser que estemos haciendo algo que efectivamente tiene toda la apariencia de que le da la gloria a Dios, pero el verdadero motivo ahí en nuestro corazón, que el Señor lo conoce, es para vanagloriarnos nosotros mismos. Entonces siempre debemos hacernos estas preguntas. Bueno, después de todo este juicio que Gad declara al rey David, Gad también declara el camino a la restauración de su relación con Dios. Y Gad le instruye la voluntad de Dios a David y le dice que era necesario construir un altar, levantar un altar a Dios y ofrecer sacrificio. La palabra revelada insta al creyente a ser portador de la denuncia del pecado y su consecuencia. La palabra de Dios ha sido revelada a nosotros y es nuestro deber delante de Dios el ser portadores de esa denuncia, de la denuncia del pecado hacia las personas que están a nuestro alrededor, hacia nuestra sociedad. Cada vez es más común ver cómo nuestra sociedad se va degenerando y va cambiando en su forma de actuar, en su forma de pensar, cosas que no se hacían o que no se pensaban años atrás, hoy se hacen con mucha facilidad, o la sociedad y la gente lo ve como algo bien, como algo correcto, como algo que no tiene nada malo. Y nosotros como pueblo de Dios nos hemos quedado callados. Y hemos omitido declarar la voluntad de Dios y revelar cuando las cosas no están bien. Cuando las cosas que la sociedad y que el mundo está haciendo, ellos dicen que están bien y nosotros sabemos que no está bien, pero nos quedamos callados. Incluso con las personas a nuestro alrededor, a veces por no entrar en conflicto, por no tener problemas, nos quedamos callados. Y sabemos que están haciendo algo que desagrada a Dios y que lamentablemente va a traer consecuencia para la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Pero por temor, por miedo, por no entrar en conflicto, nos quedamos callados. La palabra revelada insta al creyente a ser portador de la denuncia del pecado. Pero no solamente denunciar el pecado y su consecuencia, sino también, como lo hizo el profeta Gad, anunciar el camino a la restauración y a la comunión con Dios, con Cristo y su evangelio. Nuestro deber, nuestra misión es ir y declarar al mundo su pecado, pero también que hay esperanza a través de Jesucristo. Ese es nuestro mensaje. Gad, el inciso C, Gad es precursor de la adoración musical y con cánticos delante de Dios. Lo leímos hace un momento en uno de los pasajes que leíamos antes de entonar algunas de las alabanzas que entonamos hoy. Los profetas enseñaron al pueblo por revelación divina cómo adorar a Dios. En aquel tiempo se usaban ya algunos de los salmos canónicos para la adoración, que lo podemos encontrar ahora en nuestra Biblia, en los salmos del 42 al 72. Fueron salmos, algunos de ellos escritos por el rey David, y venían con el consejo, con la dirección de Dios a través de los profetas Gad y Natán, profetas de David. El canto inteligente y bien pensado se convierte en una experiencia única durante el culto de adoración. Y podemos encontrar ahí en los salmos esas hermosas palabras de adoración a Dios. Esas hermosas palabras que exaltan sus hechos, que exaltan sus obras, que denuncian la situación del corazón del hombre, su pecado. Y eso es parte de la adoración a Dios. Una adoración inteligente, una adoración razonable. Muchos himnos y cantos son usados por Dios como mensajes en sí mismos, como confirmación a los sermones.
¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones hemos sido tocados? Dios ha hablado a nuestro corazón directamente a través de las palabras de un himno, de un canto. Y esa necesidad que teníamos en nuestro corazón, esa duda, eso que estábamos viviendo en nuestra vida, Dios lo revela a nosotros justamente a través de las palabras de un canto. Dios utiliza la alabanza, Dios utiliza la adoración inteligente también para que su palabra sea proclamada y para que su nombre sea engrandecido. Esto produce grande gozo en el culto de adoración. Muchos de los cantos que estamos entonando ahora con el programa de la historia, pues bueno, están todos íntimamente relacionados con lo que Dios está haciendo, con lo que estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Y bueno, quiero resaltar el trabajo que hace nuestro pastor para seleccionar las letras de los cantos y que la verdad creo que han sido de mucha bendición para muchos de nosotros. Y bueno, y los himnos que ya conocemos y que tenemos tanto tiempo cantando, los seguimos cantando y siguen hablando en nuestra vida una y otra vez. Somos llamados a adorar con música, con el espíritu y con inteligencia. Primera de Corintios 14:15, si me ayudan a leer ese pasaje, por favor. Primera de Corintios 14:15. Después oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, nuestra adoración debe ser con espíritu, pero también con el entendimiento, con inteligencia. Hacerlo como a Dios le agrada y enseñar a hacerlo como a Dios le agrada es también parte de nuestro llamado a servir a Dios y a rendirle culto racional y dedicado a adorarle. Vamos a hablar ahora, ya hablamos sobre el profeta Gad, ahora vamos a hablar sobre el profeta Natán. David somete a Natán, bueno, una de las primeras participaciones del profeta Natán es cuando David somete su proyecto de construcción del templo a la opinión de Natán. Y Natán dice, bueno, Dios está contigo, así que adelante, ve y haz lo que tengas en tu corazón. Es decir, el proyecto que tenía David de construir una casa para Dios, pues sonaba muy bien, se veía muy bien. Y Natán se deja llevar por esa apariencia y le dice, sí, adelante, ve y hazlo. Pero él habla de su propia opinión. Natán adelantó palabras de su propio juicio sin esperar a la palabra de Dios respecto al proyecto. Sin embargo, Natán va esa noche a dormir y Dios habla a él y Dios le ordena que revele su voluntad a David. Le dice que no era el tiempo, Dios no quería que David construyera ese templo, sino que ese proyecto lo iba a hacer su hijo. Nuestro llamado profético no es de dar nuestra propia opinión. Siempre debemos hablar en base a revelación de Dios y hacerlo seguros, solo en palabra revelada. Es muy común, o bueno, quizá para algunos sea común, que otras personas se acerquen a nosotros para pedirnos un consejo, porque saben precisamente que estamos cerca de Dios, que acostumbramos leer su palabra y quieren saber nuestra opinión. Y nosotros a veces damos nuestra propia opinión. Siempre nuestro llamado es a dar, a revelar la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué dice su palabra? ¿Qué nos ha confirmado Dios a través de la oración? Muchas veces podemos tener la respuesta a lo que esa persona nos pregunta, precisamente porque durante la semana, durante nuestra vida hemos tenido la oportunidad de estudiar sobre ese tema y podemos darle la respuesta. Pero cuando no la tengamos, pues seamos también esperar y decir, bueno, no lo sé.
tengo que orar, tengo que consultarlo, tengo que preguntarle a mi pastor, tengo que preguntarle a alguien más para poder darte una respuesta. Inciso B, Natán. Natán tuvo la misión de reprochar a David su pecado. Y este es un pasaje muy conocido. Después del pecado o los pecados de David, el pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, su esposo. David va y reprocha su pecado por medio de una parábola, la parábola de la corderita del hombre pobre. Natán había aprendido ya a no emitir su propio juicio u opinión, sino a ser un instrumento de la palabra de Dios, una simple herramienta del Espíritu Santo. Es decir, Dios había puesto en Natán las palabras precisas que él tenía que decir y él simplemente estaba siendo utilizado como un instrumento. La situación del profeta era complicada. Es decir, el rey David tenía autoridad, una autoridad tremenda, y tenía bajo sus órdenes a los guerreros, a todos sus siervos. Ir y hablar delante del rey y declararle su pecado, era algo sumamente complicado. Me hace pensar en la actualidad, bueno, los que trabajamos y tenemos jefes, es muy y a veces es común porque pues las personas, aun y cuando sean jefes y que tengan mayor experiencia que nosotros, cometen errores. Es difícil para nosotros como subalternos decirles que se han equivocado en algo, y lo tenemos que hacer muy suavemente y muy disimuladamente, pues para que no se enojen contra nosotros, ¿verdad? Bueno, pues así era la situación del profeta Natán. Tenía que revelarle su pecado. Sin embargo, esa era su trabajo. Esa era la misión que Dios le había encomendado: revelar, declarar el pecado de David. Y para nosotros puede suceder algo similar. Puede haber situaciones en las que es muy complicado poder declararles a los demás su pecado y poder declararles a los demás la voluntad de Dios. Sin embargo, esa es nuestra misión y es lo que debemos hacer. Así como el Espíritu Santo pone la palabra en nuestra mente y en nuestra boca, es Él y solo Él quien la puede poner en el corazón de quien nos escucha. Siempre tengamos esto en mente. Cuando Dios nos está utilizando para revelar su palabra, para hablarle a otras personas, es Dios quien nos utiliza como medio. Él pone las palabras en nuestro corazón, pero también es Él el que mueve los corazones de las personas. Es decir, nosotros solamente somos instrumentos de Él. Dejemos que Dios nos utilice en esa situación. Inciso C. Bueno, hay otra parte de la historia del rey David, en la que otro de sus hijos, Adonías, no lo escribí bien, Adonías desea usurpar el trono que ya había sido destinado a Salomón. Y bueno, pues no le informa sobre esto a Natán, no le informa a Betsabé y no invita a Salomón. Invita a todos los demás hijos del rey, pero no invita a Salomón, porque sabía de la fidelidad que tenía Natán hacia David. Pero bueno, Natán aconseja a Betsabé, y no solamente la aconseja, sino que la respalda. Natán va y le dice a Betsabé: ve y preséntate delante del rey de David y dile, o recuérdale, que él había prometido que quien le había de suceder en el trono era su hijo Salomón. Y Betsabé va, y le dice, Natán: y después de que tú termines de hablar con él, voy a entrar yo y te voy a respaldar en lo que estás haciendo. Natán conocía cuál era la voluntad de Dios porque él había revelado su palabra y sabía que era a través del profeta Salomón que Dios iba a continuar. Perdón, a través del hijo de David, Salomón, que Dios iba a continuar el reinado de David.
La labor profética no termina con la simple transmisión de la palabra revelada. Es decir, bueno, Betsabé, yo ya te dije, ve y dile al rey que si ya va a ceder su trono a Salomón, sino que él va y la respalda, él va detrás de ella y habla con David nuevamente, diciéndole cuál era la voluntad de Dios. Nuestro servicio debe manifestarse en apoyo, soporte y respaldo a quienes el mensaje es transmitido, amando y sirviendo a nuestro prójimo y especialmente a nuestros hermanos. Es decir, cuando vamos y declaramos la voluntad de Dios a las personas a nuestro alrededor, no solamente debe de quedar ahí y decir, bueno, ya cumplí, ya te lo dije, ahora es tu problema. No, sino que nosotros debemos de ser también apoyo para ellos. Es decir, la palabra de Dios dice que tú debes de vivir una vida diferente. Sé que va a ser difícil, pero aquí estoy yo para ayudarte. Yo puedo orar contigo, puedo aconsejarte, puedo ayudarte, puedo sentarme contigo a leer la palabra de Dios, puedo sentarme contigo para orar, etcétera. Debemos de ser apoyo también para aquellas personas a quienes estamos predicando, revelando la palabra de Dios. Termino esta reflexión acerca de estos dos profetas del rey David, Gad y Natán, y que muchas de las cosas que ellos hicieron nos enseñan y son un ejemplo de las cosas que nosotros debemos ser y hacer. Bueno, termino con esta historia. Dicen que en una ocasión, o bueno, esta es una historia verídica, hubo un naufragio cerca de la costa de Toscana. Toscana es una región de Italia. Era una noche de densa neblina y muchos barcos tuvieron que trabajar en el rescate de los náufragos para rescatarlos, ¿verdad? Entre las memorias de los capitanes de esos barcos está esta, muy interesante. Dice este capitán: presté cuanta ayuda me fue posible con mi bocina, haciendo ruido para atraer a los náufragos a mi barco. Sin embargo, se encontraron muchos cadáveres en la costa a la mañana siguiente. Debí sonar menos la bocina y salir a buscar más a aquellos que desesperados luchaban en el agua por no morir ahogados. ¿Qué son las palabras sin la acción? Es momento, como le dijo Gad a David, de salir de la fortaleza, de bajarnos del barco, de dejar de estar sonando la bocina, pensando que esa es la mejor forma de atraer a los que necesitan de Dios y ponernos a rescatar a las personas que están luchando por no morir ahogados. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te rogamos, Padre, que tú confirmes tu palabra en nuestro corazón y que tú nos ayudes a entender, Señor, qué es lo que tú quieres de nuestra vida y sobre todo que lo pongamos en práctica, Señor, para que podamos servirte, para que podamos cumplir tu voluntad, para que podamos revelar, Señor, tu palabra a las personas a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.